La autoridad, pues, no viene por esfuerzo humano. La establece Dios. No depende de una posición directiva, sino de la experiencia de la muerte y la resurrección. Los hombres son escogidos para ejercer la autoridad espiritual no porque sean diferentes de los demás, sino en base a la gracia, elección y resurrección. Se requiere mucha ignorancia y ceguera para ser orgulloso. En lo que a nosotros respecta, aunque depositáramos nuestras varas durante toda una vida, todavía no reverdecerían. La dificultad de nuestros días consiste en que son muy pocos los que se postran sobre sus rostros reconociendo que no son diferentes de los demás. Los necios son orgullosos. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén cabalgando sobre un pollino, las multitudes aclamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Supongamos por un momento que el pollino, al oír los hosanas y ver las ramas en el camino, se volviera al Señor y le preguntara: ¿Son por ti o por mí estas aclamaciones? O que el asna se volviera y le dijera: Después de todo, yo soy más noble que tú. Sería evidente que el pollino no reconocía al que iba montado sobre él. Muchos de los siervos de Dios son así de necios. No había ninguna diferencia entre el asna y el pollino. Era el Señor del pollino el que debía ser alabado. Los hosanas no son para usted, como tampoco lo son las ramas tendidas en el camino. Solamente un necio diría: Yo soy mejor que tú. Cuando Aarón viera que su vara había florecido, su inmediata reacción sería un sentimiento de admiración. Se postraría sobre su rostro y adoraría, diciendo: ¿Cómo es que mi vara ha florecido? ¿No es mi vara igual que las otras? ¿Por qué Dios me concede tal gloria y poder? Por mí mismo, y jamás podría yo florecer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Como es el pueblo de Dios, así también soy yo. Otros podían estar confundidos. Pero Aarón estaba seguro. Sabía que toda su autoridad le había sido dada por Dios. Ninguno de nosotros tiene derecho de enorgullecerse. Si hoy Dios tiene misericordia de nosotros, es porque Él así lo quiere. ¿Quién es competente para este ministerio? Nuestra competencia proviene de Dios. Sería muy extraño que uno viviera en la presencia de Dios y no fuera humilde. El pollino necesitaría una tremenda dosis de necedad y confianza en sí mismo para imaginarse que las alabanzas de ese día eran para él. Llegaría el día cuando despertaría y se avergonzaría de sí mismo. En realidad, seremos glorificados. Pero nuestra gloria es futura, no presente. Los hermanos jóvenes deberían aprender la lección de la humildad. Todos necesitamos saber que no depende en lo más mínimo de nosotros el correr la carrera que tenemos por delante. No debiéramos considerarnos diferentes de otros, tan solo porque hemos aprendido unas pocas lecciones espirituales. Todo proviene de la gracia de Dios. Todo es dado por Dios. Nada viene de nosotros mismos. Bien sabía Aarón que era Dios quien había hecho florecer su vara, porque el florecimiento había sido efectuado por medio del poder sobrenatural. Dios usó este medio para hablar a Aarón así como el pueblo de Israel. De ahí en adelante Aarón supo que todo el ministerio estaba basado en el florecimiento, no en sí mismo. En la actualidad, cuando ministramos delante de Dios, debemos saber también que el ministerio proviene de la resurrección y que la resurrección proviene de Dios. ¿Qué es la resurrección? La resurrección se refiere a lo que no proviene de lo natural, a lo que no proviene de uno mismo o de la propia capacidad. Es lo que yo no puedo hacer, porque sobrepasa mi capacidad. Puedo colorear la vara y tallarle flores, pero no la puedo hacer florecer. Nadie oyó jamás de una vara vieja que floreciera ni de una mujer anciana que concibiera. Sara dio a luz a Isaac, pero esto fue la obra de Dios. Por eso Sara representa la resurrección. La resurrección es lo que yo no puedo hacer, pero que Dios sí puede. Es lo que yo no soy, pero que Dios sí es. No importa lo que yo sea, porque esto se basa en Dios. No depende de la mucha habilidad ni de la mucha elocuencia. Toda la espiritualidad que tengo se debe a la obra de Dios en mí. Qué ridículo y necio sería Aarón si insistiera en que su vara había florecido porque era diferente de las demás, más pulida y más derecha. Si por un momento se nos ocurre pensar que somos mejores que otros, habremos cometido el mayor disparate del mundo. Toda la diferencia proviene del Señor.
El nombre Isaac significa risa. Sara se rió, porque sabía que era demasiado anciana para concebir. Lo consideraba imposible. Por eso Dios llamó Isaac a su hijo. Al servir al Señor, nosotros también debiéramos reírnos y decir, no puedo. Sé con toda seguridad que soy incapaz, pero esta es la obra del Señor. Si hay alguna manifestación de la autoridad, debemos confesar que ella es la obra de Dios, no la nuestra. La resurrección es la norma permanente del servicio. Dios devolvió todas las varas a sus respectivos dueños, excepto la de Aarón, que había florecido. Esta había de quedar en el arca por memorial perpetuo. Todo esto sugiere que la resurrección es la norma permanente del servicio. A menos que un servicio pase de la muerte a la resurrección, no será aceptado por Dios. Aquello que resucita es de Dios, y no de nosotros. Todos los que creen tener méritos no saben lo que es la resurrección. Los que conocen la resurrección ya han renunciado a sí mismos. Mientras continúa la fuerza natural, se oculta el poder de la resurrección. El mayor poder de Dios no se manifiesta en la creación. Se revela en la resurrección. Nada que pueda hacer el hombre proviene de la resurrección. Es preciso que lleguemos al punto donde nos consideremos como nada, como perros muertos. Es menester que nos neguemos tan completamente que todo lo que podamos decirle a Dios sea, todo lo que existe, es dado por ti. Todo lo que ha sido hecho por ti. De aquí en adelante ya no me equivocaré en esto, porque estoy completamente convencido de que todo lo muerto proviene de mí, pero todo lo vivo viene de ti. Así que debemos estar conscientes de esta distinción. El Señor jamás entiende mal, pero frecuentemente nosotros interpretamos mal. Era absolutamente imposible que Sara se imaginara que Isaac había nacido en virtud de la fuerza de ella. Dios tiene que llevarnos al punto donde jamás entendamos mal la obra suya. La autoridad es de Dios, no de nosotros. Nosotros somos meramente mayordomos de su autoridad. El discernir esto nos hace competentes para ser autoridades delegadas. Cada vez que intentamos ejercer la autoridad como si fuera nuestra, se nos priva inmediatamente de toda autoridad. La vara seca solo puede dispensar muerte. Donde hay resurrección, allí hay autoridad, porque la autoridad se fundamenta en la resurrección y no en lo natural. Puesto que todo lo que tenemos es lo natural, no tenemos ninguna autoridad, salvo en el Señor. Lo que Pablo dice en 2 Corintios 4:7 concuerda con la interpretación antes expuesta. Pablo se compara a sí mismo a un vaso de barro, y el tesoro, al poder de la resurrección. Entiende perfectamente bien que él es simplemente un vaso de barro, pero que el tesoro que hay en él posee poder trascendente. En cuanto a sí mismo, Pablo es atribulado en todo sentido, pero debido al tesoro, no ha sido destruido. Por una parte, hay muerte, pero por otra parte, vida. Pablo siempre está entregado a la muerte, pero al mismo tiempo manifiesta la vida. Donde actúa la muerte, allí se manifiesta la vida. Encontramos el centro del ministerio de Pablo en 2 Corintios capítulos 4 y 5, y la norma de su ministerio es la muerte y la resurrección. Lo que hay en nosotros es muerte, lo que hay en el Señor es resurrección. No nos equivoquemos. La autoridad es de Dios. Cada uno de nosotros debe entender claramente que toda autoridad pertenece al Señor. Nosotros simplemente mantenemos la autoridad del Señor en la tierra, pero nosotros mismos no somos la autoridad. Siempre que dependemos del Señor, tenemos autoridad. Pero en cuanto se introduce algo de lo natural, somos como cualesquier otros, sin autoridad. Todo lo que es de la resurrección tiene autoridad. La autoridad viene de la resurrección y no de nosotros mismos. Es más que simplemente depositar la vara delante de Dios. Es la vara de la resurrección, que permanece en la presencia de Dios. Ser autoridad delegada de Dios no es meramente manifestar algo de la resurrección, sino hacer que la vara reverdezca, florezca y produzca fruto, cumpliéndose así la vida de resurrección. Capítulo 16. Invertida. El mal uso de la autoridad y la disciplina gubernativa de Dios. Y, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Números 20, 2, 3, 7, 13. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Números 20, 23, 28. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin. Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra. Mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Deuteronomio 3248, 52. La autoridad delegada debe santificar a Dios. Después de vagar más de 30 años por el desierto, el pueblo de Israel volvió a olvidarse de las lecciones que había aprendido a consecuencia de su rebelión. Al llegar al desierto de Sin y no hallar agua, contendieron una vez más con Moisés y Aarón, profiriendo muchas palabras desagradables. Sin embargo, Dios no se enojó con ellos. Simplemente le ordenó a Moisés que tomara la vara, símbolo de la autoridad de Dios, y hablara a la peña para que diera agua. Moisés tomó la vara en sus manos. Sin embargo, estaba tan irritado que llamó rebeldes a la congregación y luego, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, golpeó la peña 2 veces con la vara. Moisés erró, pero todavía salió agua de la peña. A raíz de esto, Dios reprendió a sus siervos, diciendo: No creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Esto significaba que Moisés no había colocado a Dios aparte de sí mismo y de Aarón. Había representado mal a Dios, porque ese arranque de mal humor que había tenido provenía de él mismo y en consecuencia había hablado sin razón, y sin causa había golpeado la peña. Al parecer, Dios reconvino a Moisés de este modo: Vi que mi pueblo tenía sed y quise darles de beber. ¿Por qué, pues, los reprendisteis? Dios no censuró al pueblo, pero Moisés sí lo hizo. Así pues, él le dio al pueblo de Israel una falsa impresión de Dios, como si fuera cruel e injuriador, y no tuviera misericordia. Ser autoridad es representar a Dios. Ya sea en la ira o en la misericordia, la autoridad siempre debe ser como Dios. Si en tal posición hacemos algo malo, debemos reconocerlo como acción nuestra. Y jamás debemos involucrar a Dios en nuestra propia falta. Porque Moisés representó mal a Dios, tuvo que ser juzgado. Si alguien que está en autoridad representa mal a Dios y no lo confiesa, Dios tendrá que vindicarse. Así fue como Dios mostró al pueblo de Israel que esto fue obra de Moisés y no suya. En realidad, el pueblo había murmurado y quizás su actitud hubiera sido rebelde. Sin embargo, Dios no los había juzgado.
¿Cómo pudo Moisés ser tan impaciente para juzgarlos antes de que Dios lo hiciera, y hablar airadamente y sin moderación? Lo hizo motivado por su actitud y su ira, pero es muy probable que el pueblo de Israel se hubiera quedado con la impresión de que representaba la